Hola, muy buenas tardes. Como les había comentado, en esta ocasión voy a explicar un poco el archivo que yo les envié para que comiencen a trabajar lo que son vuestros programas sociales. Bueno, en el ejemplo que yo les subí está este que corresponde a la implementación y operación de una planta pasteurizadora de leche en una comuna que se llama Parroquia San Luis. Como ustedes pudieron ver en las primeras hojas de este archivo Excel, aparece aquí costos de producción. Básicamente lo que ustedes tienen que identificar en sus programas son los costos de operación. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros tenemos que, de alguna manera, comprender qué es todo lo que tú vas a necesitar para que el programa realmente cumpla con los objetivos que tú quieres. Por ejemplo, en esta planta pasteurizadora hay que recepcionar los aditivos, los reactivos, hay que higienizar la planta, hay que, por ejemplo, pasteurizar la leche, hay que envasarla, luego hay que distribuirla. ¿Ya? Esto dentro, por supuesto, de la comuna. Entonces, lo que aquí tú tienes que identificar, por ejemplo, la cantidad, en este caso, de recepción de aditivos y reactivos. Y no solamente cuánto, sino que la unidad de medida representa, por ejemplo, lo que tú vas a desembolsar. En este caso se va a pagar un jornal a la persona que va a estar a cargo de esto, de esta recepción. Y el valor. En este caso, fíjate que esto está en dólares. Podría estar en pesos o en UF. Normalmente lo trabajamos en pesos porque es más fácil por los precios de mercado. Aquí tienes que usar los precios de mercado, ¿de acuerdo? Es lo que hoy día se paga, digamos, por un jornal para una persona que está dedicada a este tipo de actividad, que pudiera ser, por ejemplo, el sueldo mínimo. Aquí en el gas, obviamente tenemos los balones de gas, lo que vas a necesitar, por ejemplo, en este caso son 780, se mide en kilos, pero también recuerda que podría medirse por cilindro. Entonces, en ese caso podríamos poner 10 cilindros, una unidad, porque la unidad va a ser cilindro, el costo por cilindro y el total, porque esto representa la multiplicación de las unidades por el valor que tú vas a pagar por aquello. Cuando hablamos, por ejemplo, de los empaques, que son en este caso fundas, se necesitan esta cantidad de fundas, cada una vale esto y aquí tenemos el total. En- y lo mismo el transporte, 12 veces, en este caso en el mes, y eso por cada ida corresponde a 4,50. Entonces lo importante es que tú para tu programa me digas todo lo que tú vas a necesitar, ¿de acuerdo? No escatimes en nada y tienes que ir a buscar a precio de mercado, como si fuera un precio privado, cuánto te va a representar aquello. Esos son costos operacionales. Operación significa que vas a estar desarrollando la actividad permanentemente en el programa. En el tema de los gastos, que es en la siguiente hoja, fíjate que aquí nuevamente yo tengo gastos administrativos y de ventas. Es muy importante que aquí nuevamente tú me digas todo el personal que vas a necesitar. Ya, por ejemplo, aquí tenemos desde un gerente, que es la persona que va a administrar, una secretaria, trabajadores de aseo, operadores, telefonistas, la persona que va a estar a cargo de suministros materiales, la persona que va a estar a lo mejor en la bodega a cargo de todo lo que son suministros de oficina y gastos de mantenimiento. Ahí seguramente una persona que se va a encargar de lo que es la mantención de las máquinas y los equipos. Lo mismo, ¿cuánto vas a gastar? Si tú te fijas aquí, esto se multiplica por 12 porque se entiende que mensualmente vamos a gastar esto, de modo que al año 500 por 12 nos va a dar estos valores, ¿de acuerdo? Y sumas hacia abajo todos los requerimientos y entonces tenemos el total. Luego tenemos los gastos de venta. En el caso de los gastos de venta, bueno, no todos los programas van a tener en temas de venta. Por ejemplo, aquí como esta es una pasteurizadora y lo que queremos de alguna manera es dar a conocer a la comuna que se está desarrollando una actividad, eso en términos privados es como si estuviéramos haciendo publicidad. Entonces, pero esta publicidad es muy especial porque lo vamos a hacer a través del spot de la radio de la comuna. Entonces, ¿cuánto más o menos es lo que cuesta eso? Si es que una persona privada hiciera, digamos, el anuncio. Y nuevamente por 12 porque se supone que lo vamos a hacer a través del año. En este caso,
si nosotros, por ejemplo, si tú te fijas, vamos a poner eso por 12, estamos hablando de los 720. Lo mismo aquí dice gastos de... Esto tiene que ver con, yo te diría que con una imagen visual. ¿Ya? Lo vamos a colocar igual, imagen visual digital. ¿Por qué? Porque siempre es importante para las comunas dar a conocer lo que están haciendo a través de los sitios de los municipios o de otras entidades que están vinculadas a los programas. Entonces, típicamente lo que se hace es se crea un fanpage, normalmente en Meta, que es antiguamente Facebook, y también las personas que están a cargo de esta parte de imagen digital, obviamente les disponemos de una pequeña oficina que puede estar dentro de las áreas del programa o a veces anidada en los municipios. Y claro, lo único que les damos es calefacción y en ese caso también se considera. De modo tal que aquí también tienes los valores anuales. Ahora, esto no es necesario que esté en todos los programas, va a depender mucho del programa con el cual ustedes estén trabajando. Si tú quieres incorporar esto, como pudieras tal vez decir, no, no es necesario. De modo tal que ahí tenemos entonces los gastos operacionales, porque se supone que esto es lo que le da vida al programa. En el caso de los costos fijos, aquí nosotros también tenemos que identificar. En este caso, si es que el programa va a ser parte de una unidad que le pertenece al municipio y el municipio se lo ceden como dato, como una especie de préstamo, no estaríamos pagando arriendo. Pero hay ocasiones en que en algunos programas sí se va a tener que tener una locación especial, ya sea por las capacitaciones o por los lugares en donde ustedes van a estar. En tal caso sí se debiera considerar el arriendo. Y tienes que colocar el valor del arriendo que en esas comunas hoy día se tiene. Puede que exista a lo mejor más de un arriendo, no necesariamente solo uno. También debemos considerar en este caso trabajadores, porque claro, se supone que en la mano de obra, aquí en este caso, tenemos 312 trabajadores y aquí se les paga $7, en este caso a cada trabajador y nos da el total. ¿Ya? Bueno, porque esta es una planta pasteurizadora, acuérdate. Y tenemos también gastos generales, que es el agua potable, el mantenimiento de equipos, la luz eléctrica. También se les entrega materiales de trabajo como los guantes de caucho, el vestuario, baldes plásticos, gavetas plásticas y artículos de aseo. De modo tal que esto se va a producir todos los meses del año y durante todos los años del programa. Entonces aquí sumamos los totales anuales y es lo que tú puedes ver acá. Si tú te fijas, esto está hecho para una producción de 1200 litros de leche pasteurizada. Esta siguiente tabla está pensada para 1000 litros de leche pasteurizada y esto está pensado para 1500 litros. Si tú te das cuenta, aquí, bueno, en ningún caso hubo arriendo, en ningún caso tampoco incrementamos la cantidad de trabajadores, ¿ya? Lo que sí nosotros podemos ver es que se producen cambios probablemente, porque fíjate que aquí tenemos 9707, aquí también, se van a producir cambios a nivel de los costos variables, no así de los costos fijos, más allá, digamos, de los volúmenes de producción, porque son fijos, ¿ya? Entonces aquí en los gastos variables, si bien es cierto, nosotros tenemos aquí, hay ítems, por ejemplo, estos son gastos fijos, porque esos no van a cambiar, estos tampoco, pero sí vas a tener en los costos, va a depender de los volúmenes de producción, cuánto te va a representar en términos de costo por volumen de litros producidos. Ahora, en el tema de los ingresos, y esto es muy importante, si nosotros en esta planta de leche pasteurizada, imaginemos que fuera privada, yo lo que diría es, vamos a producir 1200 litros por día. Voy a trabajar 312 días al año. Bueno, eh, se supone que si yo toda la producción la multiplico por la cantidad de días trabajados, me va a dar entonces el total de producción al año en litros. Bueno, se supone que nunca la producción es al 100%, por lo tanto hay un porcentaje de pérdida y esto es lo que me estaría quedando como para poder yo vender. Imaginemos que cada litro se vende a $0,42. Mis ingresos podrían ser entonces de $154,000.
No le agregamos margen de comercialización en estos casos porque claramente este es un programa, o sea, este es un proyecto privado, pero no tiene el fin de lucro, sino que tiene más bien un fin de carácter orientado hacia lo social. Más allá de que estemos trabajando en una visión privada, no le podríamos agregar un margen. Entonces, por eso es que aquí no aparece. Si hubiese sido privado privado, tú tendrías que haberle agregado el margen, pero en esta ocasión no se debe hacer eso. Fíjate que esto está hecho para los 1200 litros, para los 1000 litros y para los 1500 litros bajo esta misma lógica. ¿Qué es lo que ocurre aquí cuando tú te vas a ir a un mundo social? La idea es que si yo hubiese comprado esta leche en un supermercado y probablemente fabricada en la misma lógica que nosotros estamos planteando aquí, yo lo que me estoy ahorrando no solamente va a ser el costo, la forma del costo, sino que también te vas a ahorrar, por ejemplo, el tener que estar pagando márgenes por publicidad o márgenes para las personas que están a cargo de esos negocios. Entonces, fíjate que en un mundo privado, aquí el margen de comercialización mínimamente hubiese sido un 30% o tal vez más. Y eso pasa a ser el ahorro. Si bien es cierto, voy a producir 1 litro de leche pasteurizada en una comuna con los mismos estándares que haría una gran empresa como Soprole, ellos a sus costos, que son mucho más bajos que los míos porque producen el mayor volumen, le agregan el margen y otros componentes más. Nosotros, lamentablemente, vamos a tener costos más altos porque producimos en una escala menor, pero lo que no tenemos son márgenes y otras cosas adicionales. De modo tal que la diferencia entre una cosa y la otra va a representar el ahorro que nosotros vamos a tener, en este caso, en la comuna de San Luis, solo por el hecho de que vamos a hacer la leche pasteurizada en la comuna y no vamos a ir a buscar esas leches a las plantas productoras en gran volumen. ¿De acuerdo? Y el objetivo, más allá de que a lo mejor en precios sea más o menos lo mismo, el objetivo es que vamos a dar actividad laboral, vamos a generar actividad en la comuna, vamos a aprovechar los recursos de la comuna. Un poco esa es como la lógica. Luego, en la siguiente hoja están todas las inversiones que tú vas a requerir. También hay que expresarlas, por ejemplo, en unidades, bueno, utensilios. Hay utensilios que se pueden especificar en unidades, pero hay otros que pueden venir, por ejemplo, en cajas de 10. Entonces, cuando se te mezclan, nosotros preferimos colocar varios. Los computadores en unidades, el teléfono en unidades, bueno, archivadores, materiales de escritorio. Y, por ejemplo, cuando son visitas o revisiones, más bien, digamos, de especialistas, se ponen visitas, gira de observación. Bueno, cada cosa tú la tienes que especificar y también las cantidades. De modo que multiplicamos la cantidad por el valor y nos da los totales. ¿Ya? Aquí es importante que tú consideres todo. Este a modo de ejemplo como para que tú te des una idea más o menos de todo lo que pudieras necesitar. Maquinarias, vehículos, construcción, muebles de oficina, equipamiento de oficina, otras maquinarias que sean específicas para el programa, todo lo que tú requieras. Y fíjate bien que aquí tenemos los capital de trabajo. El capital de trabajo, como tú debes recordar, es la plata que tú necesitas para por lo menos echar a andar, en este caso, un proyecto o un programa. En el mejor de los casos, uno siempre necesita al menos 3 meses de operación. Esos son los proyectos bastante buenos. Normalmente necesitamos financiar la mitad de un año y hay casos en que yo tengo que financiar los 3 primeros años o el año de operación. Bueno, en este caso, si tú te fijas, están financiando los costos de producción, fíjate que son 17.711. Entonces, si yo me voy aquí a costos, están financiando todos los costos asociados a un año, ¿ya? Porque como son proyectos que van a tener una idea de orden social, y como no vamos a tener utilidad y no vamos a tener ningún colchoncito extra, es muy probable que nosotros tengamos que financiar todo el primer año de inicio de la propuesta. Lo mismo nos va a tocar financiar todos los gastos fijos. Y aquí, por supuesto, todos los gastos de venta, ¿ya? Ahora, aquí aparece, fíjate bien, con signo negativo. Me voy a ir aquí a gastos, en este caso. Bueno, aquí aparece negativo porque se supone que estamos pensando en todo lo que vamos a necesitar, ¿ya? De modo tal que aquí, ay,
si nosotros queremos, por ejemplo, presentar esto eh, con todo lo que yo necesito, esto debiera estar por -1 porque aquí deberían estar todos los gastos. De ahí está el total. Y esto debiera ser... Ah, lo que pasa es que aquí, bueno, depende de cómo tú estés desarrollando la suma. Aquí yo le voy a poner más porque originalmente le había puesto menos. Entonces ahí está. Y eso es todo lo que yo necesito. Ahora aquí aparecen amortizaciones diferidas, ¿ya? ¿Qué son? Acuérdate que aparte del capital de trabajo, que es el dinero que yo necesito para echar a andar la propuesta, tú necesitas además dinero para los gastos de puesta en marcha. ¿Qué es lo que nosotros consideramos en los gastos de puesta en marcha? Por ejemplo, los recursos básicos para iniciar todo el proceso de buscar un abogado, el inicio del papeleo con las distintas entidades para darle vida a estos programas. Entonces uno coloca una cantidad, en este caso $500. Luego los $1.800 corresponden a todo lo que te van a cobrar para darle existencia legal al programa. También hay estudios técnicos. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos que pagarle a un especialista que nos diga si realmente tenemos la capacidad de montar una planta pasteurizadora en esa comuna, si tenemos la dotación de litros de leche suficiente como para que esta pasteurizadora pueda funcionar. Bueno, esos estudios, acuérdate que caen dentro de los costos hundidos, porque si el especialista me hubiese dicho, no, Magdalena, ¿sabe qué? Esto, lo que usted está pensando está muy bonito, muy bueno para la comuna, de actividad, todo lo que usted quiera, pero el flujo de leche no es suficiente para una planta de estas características. En tal caso, yo igual hubiese tenido que pagar ese ítem. Ahora, si lo pagué y el especialista me dice que sí, que tenemos un flujo suficiente para poder abastecer la planta y que a su vez la planta pueda generar los litros de leche pasteurizados que se van a vender a un precio bastante más bajo que lo que se vende en el mercado para darle viabilidad y trabajo a la gente, bueno, estupendo. Entonces ahí fíjate que tenemos un total de, en este caso, de amortizaciones diferidas de la suma de estos tres. ¿Por qué se llama amortización diferida? Porque estas tres cosas son intangibles. ¿Y qué significa un intangible? Es algo que yo voy a tener que desembolsar, pero a mí no me entregan algo como físico, o sea, a mí no me dan algo material, sino que yo lo que obtengo es un estudio, un inmaterial. Tengo, por ejemplo, la autorización para poder desarrollar e iniciar esta idea de una propuesta de programa. Tengo todos los, digamos, la capacidad de poder iniciar las conversaciones y la presentación de la documentación a las distintas entidades fiscales para darle vida al programa. Entonces, ellos te van a poner una firma, te van a aprobar un papel, te van a hacer una inscripción, entonces, pero tú no vas a recibir como nada a cambio, solo la autorización. De modo tal que esa conceptualización es lo que nosotros llamamos la intangible. Ahora, ¿qué dice la ley en relación a los intangibles? Nuestra ley dice que todos los gastos de orden intangible podrán ser amortizados en un plazo máximo de 5 años y mínimo de 3. Normalmente, como los programas sociales se evalúan entre 10 o 12 años, a veces algunos más, pero el estándar es entre 10 y 12 años, entonces nosotros siempre usamos el plazo máximo, que son 5 años. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo el total de los intangibles y lo divido por 5 para que después los pueda reflejar en el flujo de caja. En la hoja siguiente, como tengo inversiones que son tangibles, aquí las tenemos, lo que nosotros vamos a hacer, fíjate bien, aquí, nosotros vamos a tener que depreciar cada uno de estos activos. La depreciación de los activos depende de lo que diga el Servicio de Impuestos Internos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, un transformador, fíjate que yo lo dividí en 5. Lo divido en 5 porque la norma, en este caso del Servicio de Impuestos Internos, dice que ese tipo de activos que se dedican a la pasteurización pueden ser depreciados en 5 años. Lo mismo el pasteurizador, lo mismo las tinas de acero inoxidable, el congelador, la planta eléctrica, los cilindros de gas, el kit de laboratorio que se va a usar. Los utensilios, esos tienen una vida útil solo de 3 años. ¿Ah? Esos valores, insisto, los saco desde la página del Servicio de Impuestos Internos, donde ahí aparecen todos los activos con los plazos para poder depreciar.
Bueno, los baldes de acero en 5 años, fíjate, en tanto que la balanza para la leche es solamente 3. Y eso entonces nos da un total de depreciaciones que tú ves ahí de $5.613. En el caso de los computadores, fíjate que la norma dice que se tienen que depreciar en un plazo máximo de 3 años, principalmente por la tecnología. Igual cosa para las calculadoras, en tanto que los teléfonos se pueden depreciar en 5 años. Ahora, ¿tú puedes depreciarlos en menos tiempo? Sí, porque aquí se está pensando en un teléfono fijo, porque estamos en una zona rural. Pero si estamos pensando en un celular, a lo mejor esto pudiera ser en 3 años. ¿Ya? Y ahí la suma de los tres nos da eso. En el caso de los escritorios, son 5. Si estamos hablando de las sillas giratorias, también son 5. Lo mismo las sillas normales y los archivadores. Esos archivadores se refieren a estas gavetas como Cardex, por si acaso, que son metálicas. Bueno, y ahí sumamos y nos da los 163. Después tenemos unas bombas de mochila para fumigación, que en este caso se deprecian en 3 años por el material que utilizan. Entonces, esas mochilas lamentablemente se corroen por el tema de la fumigación y como tienen que ser reemplazadas. Luego tenemos una camioneta, que en este caso la norma dice que tenemos que depreciarla en 3 años. Bueno, ¿y por qué se entiende? Porque nuevamente por el uso y el desgaste, porque este no es una camioneta, digamos, para una familia, sino que es algo que va a permitir trasladar, el transportar muchas cosas. Entonces, claro, en 3 años ella, por la intensidad de uso, debiera estar depreciada. Y luego tenemos también la planta que se deprecia en 5, el mejoramiento de las instalaciones, porque hay que hacer reinversiones, y ahí tenemos el total. Bueno, total de depreciación. En la hoja siguiente yo les puse a ustedes las amortizaciones y en este caso recuerda que tenemos la suma de los tres que son los intangibles y entonces la norma me dice que yo puedo amortizar el intangible en un plazo máximo de 5 años, cosa que voy a hacer. En la siguiente hoja, aquí hay una serie de tablitas que yo no se las hice todas, hice algunas. Aquí está como el ejemplo para una depreciación de 3 años. Normalmente nosotros compramos casi todos los activos en el mercado nacional para los programas, porque el objetivo también es poder apoyar a las pequeñas empresas, porque compramos a través, digamos, del sistema público, ¿ya? Y bueno, se usa principalmente depreciación lineal, pero cuando existen proyectos que los activos son principalmente de orden importado, tú pudieras usar la depreciación acelerada. Em, pero tendría que ser un programa muy, muy, muy vinculado a una alta tecnología que viene de un país desarrollado, como para, por ejemplo, la minería tiene esa ventaja, la salmonicultura tiene esa ventaja. En el fondo son industrias que tienen esas características. Como estoy aquí en una planta pasteurizadora que es más o menos pequeña, que está pensada para una comuna, yo te diría que aquí casi todo va por lineal, ¿ya? Porque estamos dentro de Chile y por lo tanto es muy difícil que pudiéramos pensar en una cosa mucho más grande. Bueno, aquí por ejemplo estoy con las computadoras que habíamos dicho que se van a depreciar en 3 años. A pesar de que los computadores no son fabricados en Chile, vienen importados, nosotros los vamos a fabricar en forma lineal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los adquirimos en el mercado nacional, más allá de que sean importados, cosa que ya vamos a ver qué va a significar. Entonces aquí están mis computadores. Fíjate que la depreciación anual, ahí la divido en 3. Aquí tenemos la depreciación acumulada. Entonces, como es lineal, los 3 años es lo mismo. ¿Te fijas? Aquí los 3 años es lo mismo y aquí tenemos la depreciación acumulada. Para el caso de las calculadoras, exactamente igual. Este, por ejemplo, que es el teléfono que dijimos en 5 años, pensando, por ejemplo, voy a ir acá a inversión. eh, Aquí, depreciaciones, vamos a ir acá a los teléfonos, ahí está. Entonces tenemos el teléfono en 5 años. Entonces aquí la inversión en el teléfono son 90, ahí tenemos los 5 años. Nuestra depreciación, ahí está en 18 por año. Y aquí tenemos, como tú puedes ver, la depreciación acumulada, de modo que cuando llegamos al 5.º año ya los teléfonos están absolutamente depreciados. Bueno, para cada activo que tú vas a necesitar desde el punto de vista de la inversión, lo que debe ocurrir es que una de estas tablitas tiene que estar
claramente especificada con el detalle, tipo de depreciación, valor en libros, depreciación acumulada y la depreciación anual por cada activo. Fíjate que los activos, como no todos duran lo que es la vida del proyecto, por ejemplo, las balanzas duraban 3 años. ¿Esto qué significa? Que cuando ya al tercer año la balanza está totalmente depreciada, tú estás obligado a adquirir una nueva que funcione por 3 años, de modo que al sexto va a haber que comprar otra que dure, en este caso, 3 años más, y al noveno año va a haber que comprar otra que va a alcanzar a ser usada 1 año. Por lo tanto, va a tener valor libro. Porque si bien es cierto, ya la compré a final del año 9, la voy a alcanzar a usar 1 año, que es el 10, pero le quedan 2 de vida. Por lo tanto, te van a quedar, ojo, activos con valor libro, que después, cuando tengamos que hacer la evaluación, todos esos activos hay que venderlos. ¿De acuerdo? En este caso, las sillas, por ejemplo, que entraron en el momento cero, se depreciaron durante los 5 años, las volvemos a comprar en el quinto año porque vamos a hacer reinversión, pero ellas alcanzan a depreciarse hasta el 10.º año, por lo tanto, ahí ya están todos estos activos totalmente depreciados, nada que vender porque valen valores cero. ¿De acuerdo? Entonces, en este balance que yo tengo aquí, que es una tabla de reposición de activos, básicamente lo que tengo son las reinversiones que van a ocurrir por año. Y con esto, entonces, nosotros ya podemos construir el flujo. En este flujo tenemos una mirada desde un punto de vista privado con algunos dejos sociales. Ojo, con algunos dejos. Tenemos los ingresos, que recordemos los obtuvimos de esta hoja. Luego tenemos los costos variables, los costos fijos, los gastos, tenemos las depreciaciones y aquí está la amortización al intangible, como tú puedes ver. ¿Ya? Entonces aquí esto debiera ser negativo. Bueno, voy a mirar primero el total porque a veces ahí te fijas, ya, entonces está sumando desde el E6, que es el ingreso, y está tomando luego el E7, E8, entonces para que lo haga bien, esto debiera ser por -1. Y ahí entonces tenemos nuestros flujitos, aquí utilidad antes de impuesto, fíjate bien, a los ingresos le restamos todos los costos y gastos, incluyendo la depreciación y la amortización al intangible. Y fíjate que aquí yo no puse valor libro, porque se supone que yo aquí puedo vender los activos que están arriba, los que duran 3 años, pero todavía hay activos que yo puedo vender. Entonces, lo voy a hacer luego para que tú puedas ver qué significa hacer eso. Voy a suponer que no los voy a vender, que me los voy a quedar, pero debiera venderlos. Aquí tengo los flujos. En este caso, fíjate bien, los flujos por año están siendo planos. En la vida real esto no debiera quedar plano. Nosotros debiéramos ver por año que esto crece. Normalmente, ¿qué es lo que usamos como tasa de crecimiento? El PIB. Es decir, los programas debieran crecer de acuerdo a la actividad económica, al menos de crecimiento del país. Entonces, claro, el Banco Central lo que nos va a entregar probablemente va a ser la proyección para el año 23, 24, 25. Generalmente son 3 años. Y de ahí para adelante, lo que usted puede hacer es mantener la tasa promedio de crecimiento ideal para el país como una tasa de crecimiento permanente y constante. Cuando nosotros después hacemos auditoría de proyecto, podemos cambiar esa tasa. Así que no habría problema con ello. Lo voy a dejar plano primero para que lo comprendas y luego lo podemos modificar. Entonces aquí ya tengo mis flujos antes de impuesto. Aquí hay un 15%. Normalmente estos programas sociales, como tienen la intencionalidad de generar actividad económica en una comuna, en una locación o en un sector en particular, generalmente además se acceden a programas sociales, como por ejemplo beneficios por contratación de mano de obra femenina o jóvenes que están desempleados. Y en esos casos nosotros debiéramos restarle porque en el fondo no vas a tener un flujo o una utilidad tan baja, sino que vas a tener un cierto beneficio, ¿ya? Y que por lo tanto el Estado es el que está cubriendo aquello. Y por eso es que acá nosotros se lo restamos porque
es como que el programa estuviera, es como yo empresa estoy pagando para que ese tipo de programas existan, pero a su vez yo accedo a esos programas, ¿de acuerdo? Entonces nuestro flujo antes de impuestos, que eran de 93.000, yo le voy a restar aproximadamente 14, que es en este caso el 15% de trabajadores por un programa al cual yo voy a acceder. Entonces, yo voy a tener un flujo mucho más pequeño, gracias a que, si bien es cierto, yo como empresa voy a tributar para que esos tipos de programas existan, no es menos cierto que al acceder al beneficio, eso también me beneficia. Por eso el flujo de caja se ve reducido. Al ver el flujo de caja reducido y luego pagar el impuesto a la renta, tú vas a tener un beneficio, porque debiendo pagar impuestos por 93, tú vas a pagar impuestos solo por los 79. Entonces ahí empieza el efecto positivo para el empresariado y que pueda acceder a este tipo de programas. De modo tal que a los 79 yo le resto el impuesto y nos queda 57. Luego lo que corresponde es que tú sumes las depreciaciones tal cual se hace en una evaluación privada, le sumas la amortización al intangible tal cual ocurre en las evaluaciones privadas y llegamos entonces a nuestro flujo de caja neto, que yo le puse uno acá y ya te voy a explicar por qué. Aquí tenemos entonces el total de las inversiones que las sacamos de la hoja de inversiones. También aquí tenemos todo lo que dice relación con el intangible y además tiene relación con el capital de trabajo que se va a requerir para que este programa funcione. Fíjate que aquí aparecen las reinversiones, que son las compras que tenemos que hacer entre medio de la vida del proyecto para que el proyecto siga funcionando, ¿ya? Que la sacamos de la hoja reposición de activos. Y aquí, fíjate que tenemos, aquí tenemos la recuperación del capital de trabajo, porque si bien es cierto, tú le inyectas esa plata al proyecto, no significa que se la regalas. El proyecto, el último año, te devuelve esa plata. Esto nos permite entonces encontrar los flujos de caja neto. ¿Ya? Aquí le vamos a poner, si tú quieres, flujo de caja neto. Y le vamos a poner 1. Y ahí tenemos el total de las inversiones y aquí tenemos los flujos. Entonces con esto yo puedo calcular TIR y puedo calcular el VAN. En este caso estoy usando una tasa del 6%, que ya les voy a mostrar por qué. Eso está definida, esa tasa está definida para Chile. ¿Ya? Entonces, este proyecto, ojo, que tiene una mirada más bien privada, con algunos dejos sociales, muy poquito, pero con algunos. Quien se quisiera dedicar a esto, a pesar de que no tiene utilidades, tendría una rentabilidad del 47%. ¿Por qué? Porque no le estaría exigiendo margen al precio de venta de cada producto. Esto es la leche pasteurizada. Y le daría un VAN de alrededor de $368.000. Eso siempre y cuando estuviera produciendo 1.200 litros. Ahora, siguiendo la misma lógica, si esta persona fabricara solo 1.000 litros, ojo, y aquí recordemos que esto hay que multiplicarlo por -1, y entonces, siguiendo, digamos, los mismos patrones que veíamos recién, para 1.000 litros, en una rentabilidad entre público y privada, sería 33% con un VAN de $260.000, porque esto está en dólares. Pero sí, de que voy a multiplicar por -1, si hiciéramos una producción de 1.500 litros, entonces aquí el VAN sería bastante mayor, 78%, y ganaríamos $874.000. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos estos flujos que son entre más bien público-privado, pero donde es como mayoritariamente privado y algo de público, muy poquito, pero algo? Entonces aquí lo que tú haces siempre es un análisis marginal. ¿Qué es lo que es un análisis marginal? Es tomar, en este caso, el flujo de caja 1. ¿Ya? El flujo de caja 1 es cuando nosotros producimos 1.200 litros versus el flujo de caja 2, que es cuando producimos solo 1.000 litros. Entonces lo que yo quiero saber es, si yo aumentara la producción de 1.000 litros a 1.200 litros, ¿cuánta inversión adicional requeriría? Entonces aquí
lo que nosotros hacemos es calcular solo el diferencial. Es decir, si en 1200 litros yo necesito esta cantidad de inversión y con un tamaño menor necesitamos otro volumen de inversión que es este, la diferencia entre una y otra sería solamente de casi $16.000. Pasar de una planta de 1200 litros a una de 1000. Pero eso tiene un efecto positivo porque si tú produces más, vas a generar un flujo más alto. Y la pregunta es, ¿cuánto más alto? Y aquí están las diferenciales. Fíjate que aquí lo que yo hago es un diferencial entre el flujo de caja, aquí lo tienes, cuando fabrico 1200 litros versus cuando fabrico solo 1000. Y si me da positivo, significa que yo estaría con una planta más grande generando un flujo de caja más alto, cosa que es bastante lógica. Pero en el último año, fíjate que no se da un diferencial más alto, se da un diferencial negativo. Y ahora con estos antecedentes que son de carácter marginal o incremental, que es lo mismo, obtengo un BAN solo de 76 millones, el solo hecho de pensar en una planta un poco más grande, pero el TIR marginal sería del 86%, ¿ya? Entonces aquí. Ahora, si quisiéramos pensar entre una planta de 1500 litros y una planta de 1000 litros, bueno, habría que invertir, en este caso, si tú te fijas, habría que hacer la diferencial entre el flujo de caja 3, que es esta inversión, $166.000 versus los $158.000. Entonces, eso representa una inversión adicional de casi $8.000. Pero hacer esa inversión adicional implica que los flujos van a crecer de manera importante, si tú te das cuenta, ahí están, porque estás produciendo con una planta que tiene un 50% de capacidad de producción. De modo tal, entonces, que ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, aquí hay que tomar este. Y ahí tenemos el flujo marginal. Bueno, creo que lo hice acá, claro. Ahí está el flujo marginal. Vamos a hacer lo mismo acá. Ahí está. Vamos a colocar hacia acá y vamos a calcular el VAR. Entonces, en una planta que es el doble prácticamente que la otra, fíjate que mira cómo sube y aquí, en este caso, porque el diferencial es bastante bajo. Y ahora vamos a calcular TIR. Entonces vamos a poner el TIR aquí, vamos a insertar y nos va a pedir los flujos. En este caso los flujos son estos. Y le decimos listo. Y entonces, claro, aquí da un TIR enorme, porque claro, estás con una planta del doble, ¿ya? Vamos a revisar de todas maneras que esto sea ahí. Tenemos entonces, esta es 96, E96 menos E63, que esta es la planta de 1000 litros. ¿Ya? Y ahí, y entonces ahora vamos a arrastrar y ahí tenemos los valores. ¿Ya? Ahora, ¿esto por qué pasa? Porque tú tienes una tasa de descuento muy baja, que son los del 6%, y por eso es que da una TIR de este volado. No es lo razonable, no debiera dar una cosa tan elevada. ¿Por qué? Porque se supone... ¿Y por qué da tan elevado? En un mundo privado esto estaría malo. En un mundo público-privado, aunque esto tiene más privado que público, es por la tasa. Porque la tasa de exigencia es muy baja. Y las tasas de exigencias bajas corresponden a los mundos, en este caso, públicos. ¿Ya? En tanto que, si yo exigiera, por ejemplo, una tasa hoy día las tasas están superando los 12%, 15%. Imaginemos que fuera una tasa privada, 16%. Fíjate, ahí baja bastante mi BAN. Y mira aquí, si yo le pusiera 16%, mira cómo cae mi BAN. O sea, cae significativamente. Y las TIR se mantienen altas principalmente, ¿por qué? Porque las inversiones son muy bajas
y las tasas de costo de capital en este caso son muy bajitas también. Les voy a volver a cómo estaba esto originalmente. Bien, entonces la misión para ustedes es tratar de usar este Excel como para ordenarte y plantearte para mi programa qué es lo que yo necesito. Tú lo que vas a hacer es llenar, llenar, llenar todo lo que tú requieras. ¿De acuerdo? Solamente les voy a pedir que llenen cuáles van a ser tus gastos, cuáles van a ser tus costos, más o menos de cuánto debiera ser el ingreso si es que tú cobraras por el servicio o por el producto que vas a entregar, cuáles van a ser tus inversiones, cuáles van a ser tus depreciaciones y amortizaciones. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que yo le subí porque es lo primero que tenemos que hacer. Básicamente usar lo que aprendimos en evaluación privada y tratar de llevar esa misma lógica a evaluación pública o social. Todavía no he hecho nada social, solamente quiero que tengan los datos. ¿De acuerdo? Así es que esperemos que logres tenerlo. Ahora, este es una base referencial. Más adelante la vamos a ir perfeccionando. Bueno, en mi siguiente video vamos a utilizar ahora esta información de base, pero vamos a llevar esta información hacia lo que son los precios sociales para comenzar a construir lo que va a ser nuestra evaluación social. Nos vemos.